La respuesta a tu destino eterno, la escritura te revelará, siendo el Rey, Señor Jesucristo, quien de la perdición te salvará. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en casa y vamos a pedir la guía del Señor para que Él sea el que hable y no sea uno el que trate de involucrarse en el mensaje, sino que nos dejemos guiar completamente por Él. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno, por el privilegio que nos das de poder escuchar y transmitir tu mensaje, Padre Eterno. Gracias, Dios Todopoderoso, por esa salvación tan grande que nos has dado, porque realmente tú nos buscaste primero y no fuimos nosotros los que te buscamos, pero respondimos a este llamado de amor, Padre Eterno, humillándonos gracias al poder de tu Espíritu Santo, para que ahora podamos tener vida eterna. Gracias, bendito Señor, por ello, y te rogamos, bendito Padre Celestial, Todopoderoso, para que tú guíes esta reunión, bendito Señor, y tú seas el que proclame el mensaje que ha de ser sembrado en nuestros corazones para que pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu precioso carácter y porque tus misericordias son nuevas cada mañana y nos das una oportunidad nueva cada día para que te podamos servir. Llévanos, Padre Eterno, a rendirnos a ti por completo cada día. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos por todos nuestros hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Precisamente hablando de cosas difíciles, de situaciones y problemas por los que atravesamos, veremos uno de los salmos más conocidos en el mundo cristiano. Quizás, incluso, me atrevería a decir que es el más conocido, porque incluso lo pasan hasta en películas y creo que hasta las personas que no se identifican como cristianos lo conocen. Y este salmo lo repetimos y lo recitamos cuando atravesamos cosas difíciles, así de memoria. Estamos hablando del Salmo 23. El Salmo 23 precisamente fue escrito por David, el rey David, en una de las horas más oscuras por las que estaba atravesando su vida. Una de las personas que él más amaba, que era su hijo Absalón, se había rebelado en contra suya y lo estaba persiguiendo para matarlo. David era un hombre experimentado en guerra. Sin embargo, él decidió no enfrentar a su hijo. Él decidió huir y salvaguardar su vida antes que enfrentarlo. Y mientras David huía, él confió en la misericordia de Dios. Él estaba seguro que su Dios le mostraría esta misericordia. Él sabía que Dios era su pastor. Y así es como comienza el Salmo, con esta expresión de David: Jehová es mi pastor. Y nos vamos a concentrar en esta frase en esta mañana, en estas 4 palabras: Jehová
es mi pastor. Recordemos que David, antes de ser ungido como rey de Israel, él se dedicaba a cuidar ovejas. Él era un pastor. Lo podemos ver en 1 Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí cabe mencionar como una nota en pie que Dios dice: levántate y úngelo. La palabra para úngelo es meshajehu, que viene precisamente de mashach, que es ungir. De ahí viene Meshiach, que es Mesías. Entonces, eso es lo que quiere decir Mesías, ungido, con aceite, precisamente. Y David ahí fue ungido para ser rey de Israel. Sin embargo, aunque él era el rey de Israel, en ese momento, David, o sea, en el momento en el que David escribió el Salmo 23, David no estaba hablando ni como pastor, ni como rey. Él estaba hablando como oveja. Eso mismo estaba, por eso mismo estaba diciendo él, Jehová Roy, es decir, Jehová es mi pastor. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pastor del que David hablaba con orgullo. En Juan 10:11 lo podemos ver. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, es cierto, Cristo es todopoderoso, pero si nos ponemos a meditar, ¿cómo era posible que Cristo se identificara como el buen pastor si Dios se identificaba a través de David, guiado por el Espíritu Santo, David, como el pastor de las ovejas? Simple y sencillamente porque son el mismo. Cristo se identificó como el buen pastor. Entonces, por eso, si meditamos en eso bien, de una manera sobrenatural, vamos a poder exclamar lo mismo que exclamó David, así con orgullo: Jehová es mi pastor. Él es omnipotente. Tenemos que reconocer estas características de Cristo, las mismas que Dios. Él es omnipotente. Lo podemos ver en Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y en Isaías 40:12 dice que Dios midió los cielos con su palmo. Midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Si vemos esto, lo meditamos, se nos escapa también de nuestra comprensión. Carl Sagan, un científico muy famoso, escribió en su libro La ciencia como una luz en la oscuridad, que el método científico ciertamente es lo mejor que nosotros tenemos para analizar las cosas y comprobarlas. Sin embargo, ese método científico está muy limitado. Eso lo dice en su libro. Dice,
está muy limitado y no somos capaces por este método científico de medir a un Dios todopoderoso. Entonces, ahora que vimos las imágenes que se transmitieron a través de las redes sociales, las imágenes del telescopio James Webb, no sé si lo habrán visto en las noticias, ahora que las vimos precisamente esta limitante. Por el método científico logramos ver que como la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, entonces la luz realmente, con esta velocidad que conocemos, el telescopio apunta a cierto lugar y cuando llegan las imágenes hasta el lugar donde está el telescopio, se puede calcular el tiempo en años, la distancia en años luz. Sin embargo, se calcula la historia del universo en miles de millones de años. No los culpo. Como dijo Carl Sagan, su método está muy limitado, el método científico. Pero es lo que tenemos y es lo que se logra ver a través de este método científico. Entonces, si este universo tan grandioso, tan majestuoso, cabe en la palma de la mano de un ser aún más, mucho más majestuoso, ¿cómo puede ser que por este método científico lo midamos? Es imposible. Y todavía me resulta, y yo creo que nos resulta, cuando meditamos en esto, más imposible de entender cómo un Dios tan monumental pudo preocuparse por una mota de polvo en medio del universo y por los seres que en él habitan. Así lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se preocupa por ti y por mí. Es un Dios personal y este Dios es todopoderoso. ¿No crees que este pastor puede resolver tus problemas y necesidades para que tú a su vez puedas servirle? Él es omnisciente y sabemos que Él es omnipotente. Incluso no sabemos, casi todos los cristianos, que omnipotente se dice en hebreo el Shaddai. Entonces, ¿cómo podemos dudar si decimos que Él es todopoderoso, que Él no pueda resolver todos nuestros problemas y necesidades? Así lo describe el Salmo 139, del 7 al 12, a Dios en toda su majestuosidad. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es. Dios nos pide que levantemos nuestros ojos al cielo y nos preguntemos, ¿quién creó todas estas cosas? Lo vemos así en Isaías 40:26, en su primera parte. Levantad en alto vuestros ojos y mirad
quien creó estas cosas. También la Biblia nos señala en Colosenses 1:15 al 17 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí, aquí hay una palabra muy importante que vale la pena analizar. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Esta palabra, el primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito hay que tener cuidado porque no quiere decir que fue el primero que fue creado. Viene la palabra del griego prototokos, que quiere decir el principal de la creación. Él es el principal de la creación. Por eso en el versículo 16 abunda en esta frase, el principal de la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todavía los científicos están quebrando la cabeza porque no saben qué es lo que sostiene el universo. De hecho, le llaman ellos a esto, le llaman materia oscura. ¿Por qué materia oscura? Porque no saben lo que es. No saben lo que es. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas subsisten gracias al poder de Cristo. Y nosotros subsistimos gracias a que Él nos sustente. Él es el que soporta todas estas cosas, y a nosotros también, nosotros subsistimos también gracias a Él. Y en Hebreos 1:10, ¿qué dice? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Así que, si a Dios no se le pasó una estrella, ¿tú crees que se le va a perder una oveja? Así que, si seguimos meditando en todo su poder, nos sentiremos cada vez más seguros, y como ovejas seguras y satisfechas podremos testificar con orgullo: Jehová es mi pastor. Jesucristo es el buen pastor, como lo vemos en Juan 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas, tal como lo describió Juan 3:16. ¿Y qué pasó después? Lo cumplió. Lo cumplió. Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Un Dios tan vasto y tan majestuoso envió a su Hijo para morir por nosotros. Y Él obedeció y dio su vida y resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él es el pastor genuino, el pastor que se atreve a dar su vida por las ovejas. A Él también se le llama el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y también se le llama el príncipe de los pastores en 1 de Pedro 5:4.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores. Aquí también vale la pena analizar esta frase, el príncipe de los pastores. Esta palabra aparece en griego arxipoimenos, que proviene de la palabra arxipoime, que quiere decir el príncipe de los pastores, pero se compone de dos palabras, que es arque o arxe, porque utiliza la arxe, y poimen, que quiere decir pastor, que quiere decir el significado quiere decir que es el líder de los pastores, el principal, como vimos en Prototocos, el principal. Entonces él también es el principal de los pastores, el que es el líder, y como líder es el que guía, es el que siempre va al frente de la batalla, es el que va al frente del rebaño protegiéndonos para que nosotros podamos estar en un lugar seguro, alimentándonos de sus pastos. ¿Le reconoces? ¿Conoces a este pastor? ¿Has escuchado su voz alguna vez? David estaba orgulloso de ser oveja de Dios, porque él sabía por experiencia que la suerte de una oveja dependía realmente del pastor que la poseyera. Algunos pastores son buenos, pero otros carnales, y las ovejas tienen que luchar, pasar hambres y enfrentar infinidad de problemas, porque estos falsos pastores no tienen cuidado de ellos. Pero sabemos que Dios no es así. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos compró al precio de su propia vida, como ya lo vimos. Por eso Él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él nos compró y por eso tiene el derecho de controlar nuestras vidas. Claro, siempre y cuando nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Dejemos nuestra vida pasada y estemos dispuestos a entregársela a Él por completo. Pero, ¿por qué nos compara Dios con ovejas? Hay 7 puntos que vamos a ver. ¿Por qué nos compara Dios con ovejas? Primeramente, la oveja no puede limpiarse sola. Cuando vamos en este mundo, nos vamos ensuciando. Y no hay nada que nos quite este pecado. Claro, si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, eres limpio. Pero en tu andar por este mundo, te ensucia los pies. Y no hay manera de limpiarse más que por la herramienta que nos dejó el Señor Jesucristo, que la vemos en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Entonces, Él es el que nos limpia. No hay otra manera. Nosotros somos ovejas inútiles que no podemos limpiarnos de esa suciedad. Y tenemos que acudir a Él para que Él nos limpie. La oveja no tiene sentido de orientación. Es decir, somos muy torpes y nos perdemos con mucha facilidad porque no sabemos por qué camino ir. Pero Cristo dice que Él fue a buscar a las ovejas perdidas. Y de esta manera, al escuchar la voz de este pastor, pudimos nosotros orientarnos porque somos ovejas torpes. Y así nos hace ver que Él nos orienta en Juan 8:2. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es.
Así como podemos seguir su voz, también podemos seguir su luz. En tercer lugar, la oveja no puede curarse por sí misma cuando se lastima. Es decir, en este mundo vamos a sufrir heridas, lastimaduras, pero por más que intentemos no las vamos a poder curar. Los seres humanos, cuando llegan al final de su vida, se dan cuenta que la han desperdiciado. Pero nosotros confiamos en nuestro pastor, porque precisamente una de las promesas que hizo fue que nos iba a curar nuestras heridas. Y eso lo podemos ver en Isaías 53:5. ¿Lo puedes ver? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio en la cruz, por la herida que él sufrió, nosotros fuimos curados. Nosotros no podemos curarnos por nosotros mismos, por más que lo intentemos, pero él sí puede curar nuestras heridas. La oveja es indefensa. También nos pega en el orgullo. Siempre creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero tenemos que reconocer que somos indefensos ante los ataques de este mundo. No nos podemos defender ante los ataques de Satanás, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Ahí vamos muy valientes a ver qué dicen otras doctrinas y nos perdemos porque estamos indefensos. Sin embargo, en ataques, Dios nos promete, incluso en medio de enfermedades, en ataques de gente maligna, Dios nos promete protegernos. Eso lo vemos en el Salmo 91, 3 al 6. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortalidad en medio del día destruya. Así es. Tenemos que, en el versículo 1 dice que tenemos que vivir bajo la sombra del Omnipotente. Hay que entender, hay que entender que en cada promesa que Dios nos hace, siempre está la condición de que nosotros nos entreguemos a Él. Entonces, no seamos negligentes y entreguémonos a Él, porque nosotros somos inútiles. Punto número 5, la oveja no puede comprar alimento o agua por sí sola. Y es lo que señalábamos de las falsas doctrinas, de los falsos dioses, de las religiones. Eso es lo que buscan las ovejas afuera, en los pastos que están contaminados, en los pastos que no son nutritivos, que no han sido cuidados y purificados. Eso es lo que busca, o lo que buscamos nosotros afuera de su redil. Entonces, aquí lo podemos ver en Juan 6:35, que Él es el que nos alimenta y que nos ofrece alimento nutritivo, sano, que nos va a hacer crecer espiritualmente. Les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ha sido más claro. El que a mí viene no tendrá sed jamás. En sexto lugar, la oveja se atemoriza fácilmente. Y nosotros, cuando pasamos por problemas muy duros,
que incluso tenemos que atravesar como creyentes por estos problemas, porque dice la palabra en Hebreos que todos hemos pasado por disciplina, y en Pedro dice que tenemos que ser probados. Entonces nos atemorizamos, es la primera reacción, la carne tiembla. Pero ¿qué dice Proverbios 1:33? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Una condición, mas el que me oyere. ¿Qué más? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Habitará confiadamente, mas el que me oyere. ¿Sí? En séptimo lugar, la oveja es torpe y miope. Yo creo que este punto es el más difícil de aceptar. No nos podemos reconocer como torpes y ciegos o miopes, porque creemos que somos autosuficientes. Y esto es una filosofía que se está expandiendo en todo el mundo, que somos autosuficientes y no necesitamos de Dios. Para aceptar a Dios necesitas reconocerte como torpe y miope. Pero Dios realmente nos lo dice de una manera clara en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. La única manera que nosotros podemos llevar fruto que le agrade a Dios es estando en comunión con Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer, porque somos ovejas torpes y miopes. David no tuvo empacho en compararse con una oveja. A él no le dio vergüenza. Él aceptó su condición y escuchó la voz de su pastor, lo que estábamos diciendo. Escuchar la voz de Dios. David escuchó la voz de su pastor. ¿Y qué hizo? Se dejó guiar. Se dejó guiar por él, a pesar de que estaba en una situación sumamente difícil, que parecía imposible de resolver y que le podía costar la vida. Es una de las características por las cuales atraviesan los grandes hombres de Dios a través de toda la Escritura. Dios los pone en situaciones sumamente difíciles, así como le pasó a Daniel, que lo vimos en semanas anteriores, así como le pasa a David, no solamente una vez, varias veces, y varias veces parece que su vida está en juego. Sin embargo, Dios utiliza este tipo de situaciones para que nosotros dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo, para que nosotros dejemos de comer pastos como las ovejas, porque a veces nos sentimos muy cómodos en ya nuestro redil y estamos muy cómodos. Nos lleva a situaciones muy difíciles para que nosotros, como una oveja, levantemos la cabeza buscando a nuestro pastor y escuchemos su voz exclamar, como lo dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que dice Dios. ¿Eres un lobo rapaz o una inútil oveja que confía en su pastor? A medida que meditemos y aceptemos el hecho de que somos ovejas, podremos estar agradecidos con nuestro pastor. Él es el Todopoderoso. Pero tenemos que reconocernos como ovejas y aceptar todas estas características
están en nosotros, para que podamos así ser agradecidos con Él. Logremos entender todo su carácter, todas sus características, su amor, su santidad, su poderío. Todo lo vamos a entender cómo es Él. Si analizamos el pasaje del capítulo 9 de Juan y el capítulo 10, que lo vamos a ver rápidamente, pero vemos que en el capítulo 9 los discípulos y Cristo se topan con un hombre ciego. Y de inmediato, por su vista limitada, precisamente de lo que estamos hablando, los discípulos de inmediato le preguntan a Cristo que si esta persona estaba así porque era pecadora o por algún pecado que hubiera heredado. Y Cristo les responde en el versículo 3 que no era así, que realmente la enfermedad que él tenía de nacimiento era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esto es en el versículo 3 del capítulo 9. Lo hizo para que las obras de Dios se manifestaran en la vida de esta persona. A este hombre ciego los fariseos ya lo habían desechado. Lo consideraban una oveja inútil, porque ellos eran realmente lobos rapaces, ladrones y salteadores, falsos maestros, que no les importan las ovejas y no las cuidan. No pudieron ver lo que Cristo vio en él, que era una oveja perdida y que él fue a rescatarla. Pero esta oveja tenía una característica muy especial, que era una oveja dócil. ¿Cómo sabemos que era una oveja dócil? Porque Cristo le ordena, bueno, primero antes de ordenarle, lo que hace Cristo es que le pone lodo en los ojos y luego le ordena que vaya al estanque de Siloé y que se limpie los ojos. Es todo lo que le dice. Nunca le dijo ni le prometió, vete y te voy a sanar, no. ¿Y qué dijo el ciego? Ya, es todo lo que vas a hacer. No lo cuestionó. No le dijo, o no se puso a calcular si científicamente esto era posible o le iba a servir para recuperar la vista, no. No lo cuestionó en ningún momento. Él obedeció y fue a hacer lo que su pastor le había dicho. ¿Por qué él obedeció? ¿Por qué pudo escuchar su voz? Porque él ya le había reconocido en su corazón como el Mesías prometido. Quizás él ya desde que había, no desde que había nacido, pero cuando tomó conciencia, quizás ya de muchos años, no sabemos en qué momento, él, a pesar de su situación, él ya lo había aceptado que el Mesías lo iba a curar. Y cuando escuchó su voz, no batalló en reconocerlo. Y Dios le concedió la petición de su corazón. Es increíble cómo los judíos se mantuvieron hundidos en su necedad y seguían repitiendo lo mismo una y otra vez. Este es un hombre pecador. Y peor aún, no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. El hombre ciego se veía que sabía las Escrituras, pero estos fariseos las conocían aún mejor que él, porque no pudieron ver al Mesías prometido. Ellos sabían que el Mesías vendría antecedido o acompañado de milagros y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque ellos
estaban endurecidos. Estaban llenos de conocimiento, pero este conocimiento no estaba acompañado de Dios. Estaban enorgullecidos, por lo tanto, por tener tanto conocimiento. Se creían autosuficientes. Por eso decían que veían, y en realidad estaban ciegos. Como dice Juan 9:41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así es, porque decían vemos, su pecado permanecía. Sin embargo, el ciego fue dócil. Vio su necesidad y confió en su pastor. Y por esto él pudo exclamar con sumo gozo en el versículo 25, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Pero ¿para qué sirvió esto? ¿Solamente para que nosotros viéramos un gran milagro? No, no solamente sirvió para esto. Sirvió para que, como vemos en el capítulo 10, Cristo se presentara como el buen pastor. Es importante que lo leas este pasaje en continuidad, porque gracias a esto, Cristo se presenta como el buen pastor. Sí, el mismo del que David se sintió orgulloso y exclamó, Jehová Roy, Jehová es mi pastor. Es increíble cómo Dios utiliza en situaciones tan imposibles a siervos dóciles para que Él manifieste todas sus obras para su gloria y para su honra, para que su evangelio pueda seguirse esparciendo por todo el mundo. Todavía este siervo dócil tuvo la osadía de enfrentar a los fariseos y confesarse delante de ellos, a pesar de que le podía costar su vida, se confesó delante de ellos como discípulo. Como discípulo. A los que se declaraban discípulos de Cristo, es decir, seguidores de Cristo, les costaba la vida. Hermanos, el pastor del mundo es el diablo. Lo podemos ver en Juan 10, 12 y 13. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así es. A pesar de esto, de que vemos que el pastor del mundo es el diablo y sus huestes y sus falsos maestros, estamos muchas veces más dispuestos a escuchar esas voces. Y a pesar de que los que siguen a este pastor están débiles, como ovejas débiles, enfermas, prefieren seguirlo escuchando, así como los fariseos. Le niegan el derecho a Cristo de ser su pastor. A veces nos encontramos con personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Sin embargo, aseguran que Jehová es su pastor. Pero realmente lo dicen como si decir Jehová es mi pastor fueran palabras mágicas que realmente me van a dar algún privilegio o me van a solucionar las necesidades que yo tengo. Pero no es así.
Si tú no te arrepientes, no va a pasar esto. Creen que por esto mismo, o sea, que estas necesidades se van a llenar a pesar de que no se arrepienten o que no le han entregado su vida al Señor por completo. Tienes que reconocer a tu pastor. Y la única manera es entrando en su redil, así como lo vemos en el capítulo 10. ¿Cómo puedes reconoces la voz de este pastor, o sea, del buen pastor, reconoces su voz, sabes dónde está su redil, sabes cómo entrar por la puerta de este redil? ¿Cómo puedes reconocer la voz del príncipe de los pastores si no le has entregado la vida a él, si no has nacido de nuevo? Y si ya naciste de nuevo, ¿cómo puedes decir que reconoces su voz? Él dice en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta para que puedas entrar al redil. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que estás en su redil, dentro de sus límites que Él te puso, donde vas a encontrar estos pastos nutritivos? ¿Cómo puedes estar seguro si no estás yendo a la comunión íntima con Él diariamente? Si no pasas tiempo con Él, ¿cómo vas a reconocer su voz? Si tú dices que ya naciste de nuevo y has pasado ya muchos años sin acudir a este tiempo diario con Él, a su redil, o realmente de vez en cuando vas, pero te sales a comer los pastos del mundo, pues realmente lo más probable, y no lo aseguro, pero lo más probable es que no seas salvo. ¿Por qué? Porque prefieres comer de los pastos del falso pastor, en lugar de comer de los pastos que el buen pastor te ofrece. Hermano, considera estas palabras y pregúntate si no valdrá la pena reconsiderar la vereda por la que vas y mejor acude a la voz del gran pastor. El hombre ciego no había visto jamás a Cristo, no lo había visto. Sin embargo, él pudo reconocer su voz y así fue abierta su vista. ¿Cómo puedes reconocer tú la voz de Él? La única manera es que te dejes guiar por su voz, que acudas a su redil diariamente, que dejes las cosas de este mundo. Dejemos ya las cosas de este mundo y volvámonos a Cristo para que le podamos glorificar eternamente. Como vimos, Él es todopoderoso, Él es amoroso, Él es misericordioso, compasivo, llenos de bondad. Dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario, como lo vimos en Juan 3:16. ¿Para qué? ¿Para que comiera pastos afuera de su redil? No, para completar una obra maravillosa en cada uno de nosotros, para que le sirvamos, para que tengamos el privilegio de servirle y podamos verle cara a cara algún día. En esta semana, el jueves precisamente, estaba viendo la predicación de nuestro hermano Norberto y veía que es necesario que nos entreguemos a Él diariamente.
citando Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, quien es vuestro culto racional. Preséntate delante de Dios diariamente en sacrificio vivo. Esa es la clave de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que te entregues a Él dócilmente, que le entregues toda tu vida a Él. No le tengas miedo. Él es el buen pastor. Tienes que entender eso. Y si le entregas toda tu vida en sacrificio vivo, Él te va a usar con poder. Él te va a usar con poder, así como usa a sus siervos dóciles. ¿Crees que hay algo difícil para Él? ¿Lo dudas? No dudes, hermano. Entrégate a Él. Es la clave. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu mensaje. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque tú nos das la respuesta a través de tu palabra, de cómo llegar a ti, Padre Celestial, a través de Jesucristo, y de que una vez que estemos ahí, cómo nos podemos alimentar, Padre Eterno, para tener una vida fructífera. Pero más que todo, Señor, cómo tener una vida con la cual te podamos glorificar, con la cual puedas tú cumplir el plan que tienes para cada uno de nosotros en este mundo, para que podamos estar en el cuerpo de tu esposa, para que celebremos las bodas del Cordero en la eternidad. Bendito Señor, llévanos a calcular los gastos, a reunirnos contigo y tomar la decisión de una vez por todas que queremos entregarnos a ti. Que queremos servirte, bendito Señor, porque tú eres mi Dios amado, merecedor de toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Bendito Padre Celestial, alabado seas. Gracias, bendito Señor, por todo, y llévanos a amarte, para poder también amar a las otras almas y exclamar como David y presentarles: a Jehová es mi pastor. Alabado sea, Señor. Nunca terminaré de alabarte, Padre Celestial, porque tú nos rescataste, bendito Señor. No lo podemos entender, Padre Celestial, pero lo aceptamos por la fe en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por todo, mi bendito Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que, como vemos, están pasando por situaciones difíciles, pero tú eres todopoderoso para sustentarnos en cualquier situación que atravesemos. Nos entregamos a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.